Buenas tardes, mis amados. Con ustedes, su servidor, José Luis Sánchez, pastor de la iglesia Healing Place, Ministerios Hispanos. En esta tarde, el Señor puso un mensaje en mi corazón sobre el significado del Viernes Santo. ¿Qué significa el Viernes Santo? Sabemos que fue el Viernes Santo el día que se recuerda o se hace conmemoración de la crucificación de Jesús. Es un día de ayuno, es un día de oración, un día de enfocarnos en el significado de la cruz del Calvario. Yo recuerdo años pasados allá en el rancho de mis bisabuelos, en Bayesa, Chihuahua, se celebraba Semana Santa, cada día respectivamente. Y recuerdo el Viernes Santo, recuerdo el ayuno, recuerdo, la oración, la conmemoración todo el día, aunque anduvieran en el campo, aunque anduvieran trabajando el ganado, o fuera como fuera, estábamos muy conscientes del significado de este gran día. Y me acuerdo muy bien porque después del ayuno venía una comida como la que ustedes ya lo saben o se lo pueden imaginar. Una comida con pan de levadura, con capirotada, con sopa de pan, con chacales, con unos platillos muy, como te dijera, auténticos. Pero era un gran día en el cual se festejaba la crucificación de nuestro Señor Cristo Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 36, versículo 27 al 36, aquí leemos palabras de Jesús. Jesús está anunciando su muerte, la está declarando para que todos se dieran cuenta. Aquí en el capítulo 12, versículo 27 de San Juan, nos dice la palabra del Señor. Ahora está turbada mi alma, dice el Señor. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Versículo 35. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz
para que seas hijos de la luz. Que el Señor bendiga y santifique su palabra. Entonces vemos aquí que Jesús está anunciando su muerte en la cruz. No es una adivinanza. No es, algo fuera del atributo del Señor. Omnisciencia. Él sabía. Él se daba cuenta, ¿verdad? Y sabemos que la cruz era una muerte horrible. Una muerte horrible. Era una muerte que estaba, apartada solamente para aquellos que habían cometido un gran crimen. Escucha bien, algo como el asesinato, algo como el robo, la piratería, rebelión de un esclavo contra su amo, sedición contra Roma, por nombrar algunos. Pero la crucificación solo se aplicaba a esclavos y no a romanos. ¿Ok? Ahora, quisiera darle la definición de la palabra sedición. Sedición era una conducta o discurso que incita a las personas a rebelarse contra la autoridad de un estado o de un monarca. Ahora, este término, esta palabra sedición, tiene muchos sinónimos. Y la razón que quiero clarificarle bien esto, porque yo personalmente, allí pongo también personas en la iglesia o fuera de la iglesia que hablan contra la iglesia, que hablan contra los pastores, que hablan contra las mesas directivas que el Señor ha puesto para nosotros. Escuche bien, la sedición entonces viene siendo una conducta o discurso que incita a las personas a rebelarse contra la autoridad. Viene siendo una agitación, viene siendo un revoltoso fomento de descontento, alboroto, provocación, inflamación. Entonces, yo pienso que aquí encapsulado va el hecho de que tú y yo somos responsables de nuestra vida cristiana en el Señor. Muy importante, hermanos, para nosotros como cristianos. La crucificación era algo que estaba intentado para personas que habían cometido estos grandes crímenes. Era la muerte más humillante que tú te pudieras imaginar. Se utilizaba para castigar a esclavos, piratas, enemigos del Estado, del gobierno. En la cruz se condenaban de los más grandes delitos en los tiempos de Jesús. Ahora, en una de esas cruces murió el hombre más santo, el hombre más grande, el hombre de más bendición a la humanidad, el hombre que nació, en esta tierra y vivió sobre esta tierra como nosotros. La cruz, que era un símbolo de venganza, en Cristo Jesús se ha convertido en la más grande esperanza de la humanidad. Usted y yo, para usted y para mí, la cruz del Calvario representa la esperanza de una vida transformada, de una vida cambiada, de una vida nueva. Es en la cruz del Calvario que Jesús llevó la carga de nuestro pecado. Llegó allí el castigo de Dios sobre de Él por la humanidad. Dios puso nuestros pecados sobre su Hijo y los condenó. En Isaías 53:11 leemos de esto. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador: preguntadme de las cosas por venir,
Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Por esto, la agonía de Cristo fue la mayor, fue la más grande, significante, poderosa. La cruz viene siendo un sinónimo de maldición, un sinónimo de maldición. Pero Cristo viene a convertirla en la bendición de la cruz. Por eso Viernes Santo para nosotros significa bendición. Es la bendición de la cruz. Cristo Jesús pagó por nuestro pecado, por nuestras faltas, por nuestra humanidad, sobre la cruz del Calvario, y la transformó como una gran bendición para nosotros. Por el sacrificio de Jesús, tú y yo no tenemos que pagar por nuestro pecado. Por el sacrificio sobre la cruz, tú y yo estamos al mismo nivel, al pie de la cruz. Por el sacrificio en la cruz, tú y yo somos transformados de lo que éramos a lo que ahora somos en Jesucristo. Escucha en Isaías 53:11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Por esto la agonía de Cristo es mayor. Él recibió la descarga de toda ira divina de parte de Dios. En la cruz Cristo ganó grandes triunfos que usted y yo podemos anotar, que deben de ser proclamados. Primeramente, lo que encontramos aquí es que Jesús triunfó en la cruz al despojar a Satanás y sus demonios, a desechar, a poner fuera, a arrojar a otro lado, ¿verdad?, a Satanás y sus demonios. Ahora vemos aquí que el príncipe de este mundo será echado fuera. En el versículo 31 del pasaje leemos: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto trae a memoria que Lucifer fue arrojado primeramente del reino de Dios. Imagínense, Lucifer. Ese nombre viene de la palabra latina que quiere decir luz. La palabra latín, que quiere decir luz. Lucifer se reconocía como el arcángel Lucifer, o el arcángel, que estaba en cargo de toda la adoración y alabanza en los cielos hacia el Señor. Sabemos indudablemente, usted conoce la historia, que Satanás o Lucifer quiso jactarse sobre Dios, y fue el motivo y la razón que nos dice en el libro del profeta Ezequiel que fue arrojado como una centella, como un rayo hacia la tierra. Y leemos en el capítulo 6, de el libro a los Efesios, que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que no luchamos contra sangre y carne, pero luchamos contra un enemigo, un espíritu maligno. Espíritus que andan en el aire buscando dónde meterse o dónde habitar. Entonces vemos que cuando Lucifer fue arrojado del cielo, ¿quién iba a adorar a Dios? ¿Quién iba a alabar a Dios? Ese gran don, esa gran bendición, Dios nos la ha entregado a ti y a mí. Una gran bendición. Por eso nos odia Satanás. Porque tú y yo adoramos, glorificamos, ponemos en alto el nombre de Dios, de Jesucristo, el unigénito, que vino a derramar su sangre sobre un cruel madero para nosotros. Pero algo que tengo que compartirles es que
habían 3 arcángeles que servían a Dios. Habría el arcángel Miguel, había el arcángel Gabriel y había el arcángel Lucifer, o el ángel de la luz. Este Lucifer fue arrojado como una centella hacia la tierra, y con él una tercera porción de los habitantes celestiales, de los ángeles. ¿Por qué? Porque era una tercia parte. Dice la palabra del Señor que Miguel estaba encargado de una tercia parte de los ángeles, Gabriel de una tercia parte, y Lucifer con su tercera parte fue arrojado a la tierra. Por eso nos dice la palabra del Señor que tenemos que estar entregados y sellados con el Espíritu Santo, porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Tú y yo, si el Espíritu Santo está en nosotros, ninguno de esos seres, espíritus malignos que buscan dónde meterse, pueden hacerlo, porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Entonces, la muerte de Jesús le quitó el dominio a Satanás. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, leemos: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En otras partes, ya no somos de las tinieblas, ahora caminamos en la luz. Dios nos ha trasladado de hijos del diablo a hijos de Dios. Gloria sea al Señor. La muerte de Cristo es la esperanza para los que viven bajo el dominio de Satanás, así como vivíamos tú y yo, bajo el dominio de Satanás, de las drogas, del alcohol, del mundo, de lo que tú quieras pensar en el pecado donde te encontrabas. El Señor vino a liberarnos y nos sacó del dominio de Satanás. La derrota de Satanás ahora se exhibe públicamente. El mayor ejemplo de esto es que tú y yo antes andábamos allá, servíamos allá en el mundo. Ahora la gente nos mira con una Biblia bajo nuestro brazo. Ahora la gente nos mira viviendo una vida saludable, una vida buena, una vida bonita, una vida que le agrada a Dios. Y este es el testimonio más grande de que ya Satanás no reina en nuestra vida, pero reina Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Jesús derrotó totalmente a Satanás. La muerte vergonzosa de Jesús fue la más grande humillación de Satanás. Imagínate, al ser crucificado, Satanás pensó que se había despojado de Jesús. Algo muy a lo contrario. En la cruz de Jesús fue despojado los principados y a las potestades de Satanás. Transformó un instrumento de tortura en un altar de gloria. Glorificamos al Señor por la cruz del Calvario. No es solamente traer una cruz de oro o de plata en nuestro cuello, una cruz de diamantes, no. Glorificamos a la cruz de Jesús, una cruz rústica, una cruz fea, una cruz manchada, una cruz pesada. Y Jesús caminó la vía dolorosa a llegar al monte Calvario, y allí llevaba la carga de todos nuestros pecados y la ira de Dios Padre. Transformó el olor a muerte al olor de Jesús, a un olor que le agrada a Dios para los que se salven, para los que le reciban. Es un olor agradable al Señor.
Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15 al 17. Perdón, versículo 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salven y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es el suficiente? ¿Quién es el suficiente? Ahora, escucha, sabemos indudablemente por medio de este mensaje que Jesucristo es lo que satisface para siempre. Que la muerte y la crucificación de Jesús pagó el precio por nuestras faltas y nuestros pecados. Él es el único que puede hacerlo. No una denominación, no un pastor, no un sacerdote, no una nacionalidad, no una cultura, no una denominación. Nada más en la vida satisface más que el Hijo unigénito de nuestro Dios. Jesús triunfó en la cruz al traer al pecador a sí mismo, a traerlo. La cruz le derrota en la cruz de la atracción. Versículo 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, ese todos viene a incluir toda nación, toda raza en el mundo entero, toda persona de toda edad, de todo tipo, para todos. Ahí encontramos el mismo nivel al pie de la cruz. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1, encontramos ahí la manifestación del hombre de pecado. Escuche, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. La cruz fue al fin, el fin de la tragedia del pecado. Tú y yo tuviéramos una eternidad horrible sin Jesús. Tú y yo tuviéramos una eternidad eterna en el lago de fuego, como dice la palabra del Señor. Pero porque Jesús se entregó, oye, como un sacrificio vivo para nosotros, encontramos que por medio de ese sacrificio nos brinda el Señor una vida eterna. Oye, qué lindo dice la palabra del Señor, que el Señor ha ido a preparar una mansión en gloria para ti y para mí, para que donde Él está también nosotros podamos estar. Quiero decirte, si por medio de este virus ha muerto algún familiar, algún conocido, o si anteriormente ha muerto un miembro de tu familia, tus abuelos, tus abuelas, tus tíos, tías, quien sea, quiero que sepas que en Jesús va a haber una gran reunión en la gloria, donde seremos reunidos con nuestra familia en ese sitio celestial por la eternidad, y ningún virus, ninguna enfermedad, ningún ataque, ninguna, accidente, ninguna tragedia podrá separarnos de la mano del Señor. El triunfo de la cruz es la más grande invitación a la salvación. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y versículo 28, encontramos la gran invitación universal, que es una invitación para usted que está sentado allí en su sala, en su cocina, con su familia, o a lo mejor va a solas en su coche. Es la gran invitación que el Señor extiende a la humanidad. Escuche, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Imaginen, qué lindo, qué maravilla, esa invitación que la hace el Señor a usted y a mí. Yo no sé a usted, pero yo me siento trabajado. Yo en ocasión me siento cargado. Y yo escucho esa invitación del Señor que dice, venid a mí. Qué bonito. No es complicado. Nada
nada de complicado. No dice id allá o id allá o id donde se está llevando a cabo un avivamiento o id con aquel pastor o con aquella pastora, o ir a aquella iglesia, o ir a aquella denominación, o ir a aquel sitio o aquel lugar. No nos dice eso, sino que la invitación viene del unigénito, aquel que derramó su sangre en un cruel madero para nosotros. La invitación viene de parte de Jesucristo, el unigénito de Dios. Dice aquí la palabra del Señor. Dice aquí, venid a mí, todos los que estéis cargados. Ahora, la atracción del pecado ha destruido la vida de muchos. Ha destruido la vida de muchos. Porque la victoria, la salvación, solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Había una ancianita de color en nuestra iglesia que se emocionaba toda y echaba un grito de vez en cuando que decía, ¡wow! Nadie baila conmigo como baila Jesús. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, el triunfo en la cruz abrió un camino para toda la humanidad. Todo hombre. La cruz convirtió en el lugar para salvar vidas. Jesús convirtió aquel lugar para castigar criminales en un lugar para la salvación de las almas. El quirófano viene siendo un lugar limpio, un lugar utilizado para salvar vidas. El quirófano, una sala de operación, un sitio preparado para una cirugía espiritual de parte del Señor. Sabemos indudablemente que usted y yo venimos sobre el quirófano. Oye, y ahí el Señor hace la obra maravillosa. Nos da un trasplante de corazón. Un corazón de piedra se convierte en un corazón de sangre. Un corazón, oye, de compasión. Un corazón de misericordia en el nombre de Jesús. La cruz reveló el lugar para el pecador arrepentido. Lucas 23, 42 al 43 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en paraíso. Y así es, mis hermanos, cuando usted y yo reconocemos que sin Jesús no tenemos esperanza, entonces nos damos cuenta que el Señor nos hace esa misma, esa misma oferta, esa misma bendición, esa misma invitación a ti y a mí. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Y así usted y yo, cuando nos entregamos a Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador, Él nos dice, de cierto te digo que hoy estás conmigo en el paraíso. Espiritualmente hay un traslado de esta vida a una vida con Jesús. El ladrón fue el primer fruto de la cruz. Hoy ha venido la salvación a este lugar. Escuchan bien. Hoy viene la salvación a tu hogar. Hoy viene la salvación a mi hogar. A este lugar donde tú y yo nos encontramos. Lucas 19:9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Escucha bien, hoy, en este día, en este Viernes Santo, viene la salvación a tu hogar. Viene la salvación a mi hogar. Viene la salvación a tu vida y a mi vida. En este momento tenemos el gran privilegio de entregar nuestra vida a Jesucristo. De tener la seguridad de que pasaremos una eternidad en gloria
con Cristo Jesús. Sin Cristo nos espera una vida horrible, una vida eterna en el lago de fuego que es preparado para Satanás y todo lo que le sirven. Para ti y para mí, como hijos de Dios, nos espera una vida eterna, una vida donde caminaremos en calles de oro, una vida donde viviremos en una mansión. Específicamente, el arquitecto la ha preparado para ti. En este momento, haz esta oración conmigo. Padre Celestial, en este Viernes Santo, reconocemos la celebración para nosotros de la crueldad de la muerte sobre un cruel madero, sobre el derrame de la sangre preciosa de Jesús, para que tú y yo aseguremos nuestra vida eterna. Señor, te doy gracias que no tengo que pagar por mi pecado, no tengo que pagar por mis faltas. Jesús ya pagó el precio para que nosotros no tengamos que pagarlo. En este momento, Señor, sabemos que en ti tengo vida eterna. Invito, Señor, el Espíritu Santo a mi corazón, que vengas a morar en mi vida, que vengas a dirigirme sobre esta tierra hasta que tú estés listo para llevarme contigo, Señor. Pedimos, Señor, la dirección y la cobertura de la sangre del Cordero sobre cada uno que escucha hoy. Padre Santo, gracias. Gracias por la cruz. Hoy recordamos y hacemos memoria de este gran sacrificio que viene siendo una gran invitación a la eternidad. Gracias, Señor. Hermanos míos, bendiciones. Bendiciones en este día, bendiciones en este fin de semana. Celébrenlo, compartiendo la palabra, compartiendo el mensaje en el Señor, con su familia, con su vecino. Gloria sea a Dios. El Señor nos lo bendiga hasta la siguiente vez. Su servidor, José Luis Sánchez. Amén.